Vamos a dar inicio a la sesión. Por favor, bloquear los celulares para no distraer al auditorio. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Buenas tardes, señores académicos. Un saludo especial al recipiendario doctor Adolfo de Francisco Sea, a los hijos y demás familiares, a los invitados especiales. Señor presidente, me permito indicarle que hay quórum para deliberar y decidir. Me va a permitir leer entonces el programa para la sesión solemne de posesión como académico honorario del académico de número don Adolfo de Francisco Sea el martes 19 de septiembre. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras de saludo del presidente académico Eduardo Durán Gómez. Tercero, proposiciones. Cuarto, presentación de libros. Quinto, posesión como académico honorario de don Adolfo de Francisco Sea. Toma del juramento. Disertación del recipiendario sobre el tema La hora de tinieblas, aspectos psicológicos de la poesía de Rafael Pombo. Entrega del diploma, imposición de la banda con las insignias de la academia por doña Diana de Francisco, su hija. Concluido el acto académico, el recipiendario invita a una recepción en el Salón Luis Duque Gómez. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración, el orden del día. ¿Aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Por favor, ponerse de pie. Himno nacional de la República de Colombia. Vamos a leer hoy aquí la hoja de vida del doctor Adolfo de Francisco, porque todos la conocemos suficientemente, no solamente por lo que
han constituido ese cúmulo de méritos y antecedentes por todas las ejecutorias, por el importantísimo valor allí incorporado. Voy a leer unas palabras que he preparado para esta ocasión, muy solemne y muy importante para toda la Academia Colombiana de Historia. Hoy es un día de alta significación para esta corporación. Precisamente cuando uno de sus más destacados miembros llega a ostentar el máximo honor que nuestro ordenamiento pueda conferir, para premiar toda una vida profesional al servicio de la academia y de la ciencia. Adolfo de Francisco Sea llegó al seno de esta institución hace ya 25 años y aquí hemos aprendido a admirarlo no solo por su permanente trabajo intelectual, representado en constantes lecturas que reflejan el esfuerzo investigativo, sino también por los libros publicados, por los discursos pronunciados para llevar la representación institucional y por las responsabilidades asumidas en los cargos a que ha sido llamado dentro del organigrama de esta corporación. Une a sus condiciones de profesional de la medicina la de investigador histórico y la de cultor del lenguaje, en donde es posible apreciar en sus escritos no solo el rigor de la sustentación académica, sino una particular manera descriptiva con un lenguaje culto y erudito que en verdad cautiva y sorprende. Adolfo de Francisco pertenece a esa estirpe de los médicos humanistas, como el profesor Luis López de Mesa, que fueron mucho más allá de lo que representó su formación profesional para adentrarse en otras disciplinas, pues se sentían atraídos por las diversas formas del conocimiento a los que solo una férrea consagración les permite conocerlas, atraparlas en el intelecto individual e ir al juicio argumentativo y al ejercicio concluyente. No fue una casualidad que el profesor de Francisco, desde su época de estudiante, produjera ya deslumbramientos intelectuales que le merecieron no solo acreditaciones distinguidas, sino matrículas de honor en su alma mater y también en prestigiosas universidades en México, Nueva York, Londres y París. Ese permanente contacto con el conocimiento en los diferentes escenarios y latitudes es lo que le ha permitido a Adolfo de Francisco el acercamiento a la ciencia, a la literatura, a la historia y a todas las disciplinas que a bien ha querido abordar. Nos hemos acostumbrado a contemplar su figura pausada, de generosa sonrisa y de mirada inquieta, siempre en disposición de oír, de analizar y de interrelacionar conocimiento y de colocar sus inquietudes en escenarios insospechados para que surjan allí las aristas ocultas, las deducciones posibles y los escenarios nuevos y prospectivos. Una conversación con el doctor de Francisco conlleva un ritual que parte de la exposición de una teoría para continuar con un análisis riguroso de un contenido y con la auscultación de unas deducciones que muchas veces se presentan como teorías completamente insospechadas y sorprendentes. ¿Por qué no pensar en tal concepto? ¿Por qué no imaginar otro escenario? ¿Por qué no una mejor opción? ¿Por qué no pensar en la teoría contraria? Es lo que suele sugerir
y esas expresiones van surgiendo de manera amable, discreta, con una suavidad sorprendente, pero con una fuerza interior y una convicción que llevan a pensar de inmediato en que la teoría, el método y la conclusión son bien diferentes. Así actúan los científicos, así proceden quienes han logrado un cúmulo superior de conocimientos, y así se comportan quienes trabajan de manera constante por hallar los nuevos escenarios. Aprendí a admirar a Adolfo de Francisco por las referencias de mi suegro Julio Coronel, quien fue su compañero de estudios en México y los Estados Unidos. Desde entonces las referencias a su personalidad y a sus logros siempre eran las mejores y estaban enmarcadas dentro del sentimiento que produce, además del respeto por su consagración, admiración por su vocación y por su ingenio. Cuando ya fue mi turno para tratarlo, me encontré con la ratificación plena de lo que había oído sobre él y con el más agradable y significado contertulio que siempre estaba dispuesto a oír, a sugerir y a corregir. Fue en el escenario de las academias en donde descubrí el brillo propio de su figura. A él se le convoca, se le consulta, se le tiene en cuenta para todo lo que tenga significación y su criterio resulta, además de concluyente, indispensable. Es por esta razón que los corredores de esta casona legendaria y llena de historia y de honor se han acostumbrado a contemplar la presencia de esa figura patriarcal, a quien consideramos un oráculo, cuyo numen fecundo nos proporciona siempre la luz que ilumina, que transforma y que nutre. Doctor de Francisco, este diploma de individuo honorario que hoy entregamos en sus manos no es más que un sencillo y humilde reconocimiento a quien ha sabido representar la grandeza y su contenido iluminante. Muchas gracias. Tercero, proposiciones. Tengo en la mesa la siguiente proposición. Estamos en el punto de proposiciones. Tengo en la mesa la siguiente proposición. Los abajo firmantes nos permitimos presentar en nombre de Horacio Gómez Aristizábal para que sea ascendido a la categoría de académico numerario. Este intelectual durante su laboriosa existencia ha demostrado con los valiosos estudios históricos difundidos que reúne a cabalidad los requisitos estatutarios para la postulación que proponemos. Adjuntamos su hoja de vida, Bogotá, septiembre 5 de 2017, Santiago Luque, Benjamín Ardila, Alberto Gutiérrez, Teresita Morales de Gómez, Adolfo de Francisco Sea. En consideración la proposición leída, la aprueba la academia. Pasa a... La comisión de candidatos. No, porque es numerario. Pasa a Secretaría para
revisar su asistencia y los demás requisitos y para ser propuesto a votación el próximo lunes 26, señor presidente. Gracias, señores académicos. Punto cuarto, presentación de libros. Damos un saludo muy especial al doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, y a una delegación del Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional. Y está también María Teresa, asesora de la dirección de la Academia, de la presidencia de la Academia de Ciencias Económicas. Bienvenidos todos. Señor presidente, entonces, presentación de libros. Tiene la palabra el académico Roger Pinto. Gracias, presidente. En el marco del simposio de fuentes documentales que organizó la Academia Nariñense de Historia, me permito traer esta obra recién publicada, El barniz de Pasto, testimonio del mestizaje cultural en el suroccidente de Colombia, del historiador Álvaro José Gómez Jurado Garzón, y de la Academia misma, de la Academia Nariñense de Historia, nos envían los dos últimos tomos del manual de historia de Pasto que están a disposición de la biblioteca para consulta. Muchas gracias. ¿Un otro académico tiene un libro para presentar? Continuamos con el orden del día. Quinto, posesión como académico honorario de don Adolfo de Francisco Sea. Toma de juramento. Doctor Adolfo de Francisco Sea, jura usted, por Dios y por esta academia, cumplir fielmente con los deberes que le imponen su condición de miembro honorario de esta corporación? Sí, juro. Si así lo hiciere él y ella, os lo premien y lo demás. Pueden sentarse. Disertación del recipiendario sobre el tema La hora de tinieblas, aspectos psicológicos en la poesía de Rafael Pombo. Tiene la palabra el académico Adolfo de Francisco Sea. Gracias. Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, don Eduardo Durán Gómez, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, señoras y señores. Quiero agradecer ante todo al señor presidente de la Academia por tan generosas palabras. Creo que no las merezco en su totalidad. Mi vida ha sido, desde luego, un intento por servir en los campos en que se me ha colocado. Creo haberlo hecho lo mejor posible y agradezco al señor presidente y a todos los miembros de la Academia su gentileza enorme para conmigo. Voy a dar comienzo a la lectura de esta conferencia. La medicina y la historia han seguido líneas evolutivas paralelas desde la más lejana antigüedad. Los dioses, por ejemplo, de las viejas culturas que examinan la historia, son muchas veces los mismos que se encuentran en los relatos de los mitos más primitivos del arte de curar. Con el advenimiento de la ciencia moderna en los albores del Renacimiento y la aparición del nuevo humanismo de aquellos días, la medicina y la historia reforzaron sus lazos más estrechamente en la medida
en que la evolución de las dos disciplinas permitiera encontrar un sendero que les fuera común con el correr del tiempo. Hace 25 años ingresé a esta ilustre Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente con un libro de mi autoría, Humanismo y Medicina, y hace 20 fui promovido a miembro de número con un trabajo titulado La Medicina en la Historia. En ambas ocasiones quise explorar al unísono los aspectos psicológicos e históricos de los temas tratados. Hoy, al tomar posesión como miembro honorario de la corporación, distinción que me honra sobremanera y que agradezco profundamente al señor presidente, don Eduardo Durán Gómez, a los miembros de la Junta Directiva y a los señores académicos, quiero distraer brevemente la atención de todos ustedes con la síntesis de un estudio sobre los aspectos psicológicos más salientes de la poesía de Rafael Pombo, y en especial de su inmenso poema La Hora de Tinieblas, escrito en su temprana juventud. Rafael Pombo, una de las grandes figuras del romanticismo del siglo XIX en nuestro medio, fue coronado solemnemente en el Teatro Colón de Bogotá al final de su vida como el poeta de Colombia por el presidente de la República, general Rafael Reyes. Antes de entrar de lleno en el estudio psicológico de la producción literaria del insigne poeta, que intentaré llevar a cabo desde el ángulo de la psicología normal y la psicopatología, y en el marco de su vida intelectual y emocional, es necesario hacer algunas precisiones que conciernen al tema que nos ocupa en esta tarde. La psiquiatría, como ciencia formal, tuvo su inicio a mediados del siglo XIX, cuando el doctor Emil Kraepelin, eminente psiquiatra vienés, sistematizó los conocimientos de su época sobre las enfermedades de la mente. Con la nueva nomenclatura introducida por el notable médico, quedaban olvidadas las viejas formas de entenderlas como deficiencias o insuficiencias de la mente, la moral o las emociones, términos que en el fondo significaban poco y no explicaban nada. Debo añadir que los médicos de aquellos días aplicaron a menudo el vocablo imbecilidad a cualquier forma de las llamadas deficiencias del alma humana. Kraepelin separó en varios grupos las enfermedades de la mente, las alteraciones orgánicas del cerebro producidas por la sífilis que invariablemente conducían a la locura, las demencias e insanias de los ancianos, la demencia precoz que hoy conocemos con el nombre de enfermedad de Alzheimer y las diversas formas de la esquizofrenia. Sigmund Freud, a comienzos del siglo XX, descubrió el psicoanálisis como un método útil para el estudio e interpretación de los sueños y en el diagnóstico y tratamiento de las neurosis y otras formas de afección mental de los pacientes que acudían a su consultorio. El método psicoanalítico le permitió descubrir analogías entre los relatos expresados libremente en las sesiones analíticas y los que se encontraban en los mitos griegos que se relatan en las tragedias clásicas de Sófocles y Esquilo. De allí surgió el complejo de Edipo, el narcisismo normal y el patológico,
los instintos de vida y muerte, conocidos también como pulsiones de Eros y de Tánatos, y la formulación de la primera teoría freudiana de la mente con sus tres instancias, el yo, el ello y el superyo, de características bien definidas. El yo constituye la parte consciente de la mente del hombre. El ello representa lo inconsciente, el mundo que nos es desconocido, en donde se guarda lo reprimido, los tabúes, lo prohibido, los temores, los instintos, los sueños y las fantasías. El superyo, finalmente, es la instancia que se encarga de ejercer el control de la vida consciente. El descubrimiento por Freud del inconsciente había sido anticipado por Federico Nietzsche 30 años atrás. En efecto, decía así el filósofo en su pequeña obra sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Decía así: hay de la funesta curiosidad que pudiese mirar hacia afuera a través de una hendidura del cuarto de la conciencia y vislumbrase entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, pendiente en sus sueños del lomo de un tigre. La descripción de Freud del inconsciente individual es desde luego más científica, más psicológica y menos literaria que la del gran filósofo. Descubrir el contenido del inconsciente en las sesiones psicoanalíticas y llevarlo a la conciencia era para Freud la razón de ser del psicoanálisis. En el año de 1913 explicó los alcances de su método diagnóstico en el terreno de la medicina e invitó a los estudiosos de otras disciplinas a emplearlo como ayuda valiosa en sus diversas especialidades. Esto amplió el campo del psicoanálisis a la filosofía, la biología, la antropología, la literatura, la historia y el arte. Así nació el psicoanálisis aplicado, que se refleja en las novelas y los cuentos de Thomas Mann, en diferentes obras del propio Freud y en los diversos análisis y producciones literarias y artísticas de diferentes autores. Rafael Pombo nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1833 en el hogar de don Lino de Pombo y doña Ana María Rebolledo. Su padre ocupaba por entonces un importante cargo en el gobierno del general Francisco de Paula Santander. Pombo descubrió muy temprano su afición por las letras con la lectura de las fábulas de Iriarte y de Isla y posteriormente de los clásicos españoles de tiempos anteriores. Su inclinación por la poesía contrastaba con los deseos de su padre, que quería que su hijo estudiara una carrera más práctica, lucrativa y de mejor porvenir que la literatura, como era la ingeniería. No le fue dable al poeta desatender la voluntad paterna y en contra de sus propios deseos se graduó como ingeniero civil y matemático en 1851 a los 18 años de edad. A los 12 o 14 años ya había escrito sus primeros ensayos y poemas y a los 17 comenzaba a ser conocido en Bogotá como un joven de un futuro promisorio en el campo de la literatura. Pombo era disciplinado, tenía una personalidad obsesiva revelada en las interminables listas que escribía de las cosas que debía llevar consigo al colegio o a la universidad. Era cuidadoso sobremanera en la escritura de sus diarios, de sus primeros versos y del proyecto nunca llevado a cabo de su autobiografía. Con el
pasar del tiempo y en plena juventud solía deprimirse fácilmente cuando las cosas no resultaban como las planeaba. En los años que siguieron a su grado de ingeniero civil, se dedicó a la lectura de sus autores predilectos y a plasmar en el papel los primeros poemas, sin preocuparse por el ejercicio de la profesión que nunca había deseado estudiar. Firmaba a menudo sus escritos con seudónimos que en su vida utilizó múltiples veces. Hondo se dolía con las frecuentes recriminaciones de sus padres por sus inclinaciones literarias. Admiraba la figura de su padre sin poderse identificar con ella. Se identificaba mejor con la de Lord Byron, cuyos poemas le llegaban al alma, al igual que su amor a la libertad, a la guerra y a la defensa de los débiles. Pero ante todo, amaba la poesía que sentía dentro de sí mismo, con el convencimiento íntimo de que algún día podría entregarla a los seres que amara. Rafael Pombo, sentimental y romántico, como todas las gentes de su tiempo, y convencido además de su propio valer como poeta, empezaba a adquirir una personalidad diferente de la obsesiva que había tenido en las primeras etapas de su vida, una personalidad narcisista. La ninfa Eco, en el relato del mito de Narciso, que Ovidio rescató del olvido al incluirlo en su obra La Metamorfosis, había sido maldecida por la esposa de Júpiter, la diosa Juno, y condenada a repetir constantemente solo el final de las palabras y las frases. En alguna ocasión hizo la ninfa seducir a Narciso, quien la rechazó abruptamente porque estaba enamorado de la imagen de un joven que veía reflejarse en el agua de un estanque, sin sospechar que era su propia imagen. Narciso, el hombre que se había enamorado de sí mismo, no aceptaba en su esfuerzo de aprisionar la imagen con sus manos, y un día cualquiera, al inclinarse un poco, cayó en el pozo y murió ahogado. De acuerdo a una versión diferente del mito de Narciso, este muere al borde del agua, en donde brota luego la flor de pétalos blancos que lleva su nombre. Narciso muere, pero dejó a la posteridad como herencia el narcisismo, una etapa obligada de nuestra evolución. El mito de Narciso fue el primero de los mitos que estudió Freud al indagar sobre sus significados psicológicos. Utilizó después el vocablo narcisismo para denominar con él sus dos variedades, el primario y el secundario. En el narcisismo primario, la energía libidinal del niño, la libido, se orienta normalmente hacia el seno bueno, que lo gratifica con su leche y es por lo tanto placentero. O puede orientarse según las circunstancias que se viven hacia el seno malo, que no lo gratifica y le hace daño. Estas nociones sobre el narcisismo y el sentido que tiene se aplicaron a las situaciones existenciales de los individuos, tanto en su infancia como en la vida adulta, situaciones que contribuyen a formar el carácter y la conducta normal o patológica. Las presiones crecientes del mundo familiar de Pombo y otro fracaso sentimental en sus primeros amoríos le llevaron a emprender un viaje a Popayán, la tierra de sus antepasados, para cambiar de ambiente y atenuar la depresión que en Bogotá comenzaba a embargarlo. Se alojó en la casa de su tío Sergio y de su esposa Manuelita Arroyo, donde permaneció por algún tiempo
alternando con sus familiares, asistiendo a bailes y paseos y disfrutando de la conversación con los amigos que frecuentaba en el medio cultural de la amable ciudad. En uno de sus diarios, según relata la historiadora Beatriz Elena Robledo en su excelente biografía del poeta, se refería a Manuelita Arroyo, su tía política, de la siguiente manera: es realmente una mujer singular bajo todos los aspectos, bondadosa, bella, inteligente, mal lograda, su alma toda una grandiosa, grandiosa, su corazón todo virtud, una mujer superior a las demás mujeres que me hace formar una alta idea sobre su sexo y cuyo nombre bendigo todos los días, porque ella me proporcionó los 6 meses menos tristes de mi vida, los 6 meses de mi permanencia en Popayán. ¿Cómo quedó prendado inmediato de su vida política? En ese instante comenzaba a desempeñar, sin darse cuenta, el papel de una madre sustituta. Tuvo por Manuelita un amor romántico, por altos sentimientos que debía ocultarse los ramentes de las gentes, comenzando por ella. Con ese amor desafortunado e imposible se configuraba el cuadro de un complejo de Edipo. Un complejo de Edipo incompleto, sin solución alguna, que habría de dejar huella imborrable en el alma del poeta, inspirado tal vez por la belleza de Manuelita, como sostiene la escritora Robledo, escribió su poema Mi amor, que firmó con el seudónimo de Eda, una poetisa bogotana imaginaria que comenzaba a escribir sus poemas de amor. Las primeras estrofas que puso como boca en Eda dicen así: era mi vida el lóbrego vacío, era mi corazón la estéril nada, pero me diste tú, dulce amor mío, y creó un universo tu mirada. A ese golpe mis ojos encontraron ella, la tierra, el alma divina, mundos de sentimiento en mí brotaron, y fue tu sombra el sol que me ilumina. Si esto es amor, oh joven, yo te amo. Y si esto es gratitud, yo te bendigo. Yo, mi adorado, mi Señor, te llamo, que otros te den el título de amigo. El poema no fue recibido por sus amigos literatos de las tertulias a las que asistía con el entusiasmo y admiración que él esperaba. Su personalidad narcisista se resintió dolida y el poeta guardó sus versos y los publicó 2 años más tarde, a comienzos de 1855, en La Guirnalda, la colección de versos de autores nacionales que dirigía el poeta don José Joaquín Ortiz. Amparado por el seudónimo de Eda, Pombo intentaba mostrar los sentimientos íntimos de una mujer enamorada que se expresaba con un ardor y liberalidad desconocidos en el mundo de la poesía de ese entonces. El éxito que tuvo el poema fue rotundo en toda la América Latina. Se recitaba con frecuencia en las tertulias y se alababa la belleza del lenguaje poético de Eda, la desconocida escritora bogotana. Nadie podía sospechar que el autor del poema fuera público. Posteriormente, el poeta siguió publicando fragmentos, así los llamaba, fragmentos de poemas con la firma de Eda, que constituyen en verdad el diario imaginario de una mujer profundamente enamorada. Desde el punto de vista de la psicología, se puede postular la tesis de que Rafael Pombo, en su inconsciente, hacía alusión a la existencia de 2 instancias diferentes
presentes en la mente del poeta, la femenina que escribía los versos y la masculina que los recibía. Anteriormente, el estudio de situaciones análogas planteó como hipótesis la existencia simultánea de dos personalidades actuantes en el mismo sujeto, o en su defecto, la de una sola personalidad escindida o disociada en dos partes. Hoy en día, sin embargo, el concepto de disociación de la personalidad no es aceptado por la psiquiatría, pues no es fácil concebir la existencia de una doble conciencia en un mismo individuo. En su lugar, se acepta la idea freudiana de la división de las actividades mentales en dos grupos diferentes, en los cuales una sola conciencia pasa alternativamente de un grupo al otro. La biología moderna, por su parte, ha señalado que en el reino animal coexisten en proporciones diferentes en el mismo individuo elementos bioquímicos o biológicos en general pertenecientes a los géneros masculino y femenino. Si la psicología normal toma en consideración los postulados de la biología, podría pensarse en la viabilidad de la existencia de un doble yo en los seres humanos, el yo masculino y el yo femenino, que actúan de modo alternativo en el mismo individuo. Pombo se enamoró después perdidamente de Manuelita Lindo, una bella muchacha payanesa que por coincidencia tenía el mismo nombre de su tía política. Le dedicó poemas y le propuso matrimonio hasta que finalmente su propuesta fue rechazada. A este inesperado fracaso sentimental se agregaba en la mente de Pombo la presencia y las presiones de su padre, que relata Héctor Orjuela en su biografía. Su padre, preocupado como estaba por la vida ociosa que llevaba el poeta. Sus frecuentes cambios de humor, que oscilaban entre la exaltación y la depresión, como si Cerebros y el Thanatos batallaran dentro de su alma, dieron lugar al primer episodio de somatización de sus conflictos anímicos. En su lecho de enfermo escribió su poema En cama, que termina así: postrado estoy, mi lecho es el sepulcro donde yace el cadáver de mi vida, mi edad mejor, mi juventud perdida, sin dejar un recuerdo, una ilusión. Pombo viajó a Nueva York en mayo de 1855. Nueva York era una populosa ciudad de más de 800.000 habitantes, cuyo ambiente habitual, hostil para los inmigrantes, impresionó al poeta de inmediato. Allí se vinculó al servicio diplomático en su cargo de secretario de la Embajada neogranadina ante el país del norte, que su padre le había ayudado a conseguir. Emprendió además la escritura de su diario de 1855, que Monseñor Amadeo Germán Romero habría de publicar 80 años después por encargo de la Academia Colombiana de la Lengua. Este escrito se acompaña de un ensayo autobiográfico de Pombo de mediana extensión. La lectura cuidadosa del diario y sus poemas dan testimonio de los aconteceres de la vida cotidiana del poeta, sus alegrías y sus pesares, sus angustias, sus ilusiones y sus desencantos. Y allá mismo, en Nueva York, Pombo escribió su inmenso poema La hora de tinieblas, cuyas dos primeras décimas me permito citar porque ellas señalan el derrotero que va a seguir el poema. Dicen así: oh, qué misterio espantoso es este de la existencia. Revélame algo, conciencia, háblame, Dios poderoso. Ay, no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga?
¿quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? Si en la vida, si en la nada estaba yo, ¿por qué salí de la nada a execrar la hora menguada en que mi vida empezó? Y una vez que se cumplió ese prodigio funesto, ¿por qué el mismo que lo ha impuesto de él no me viene a librar? Y es de tener que cargar un bien contra el cual protesto. El poeta se duele del viacrucis que le corresponde vivir y le pide al Dios Todopoderoso que le explique el misterio y el porqué de su existencia. El lamento inquisitivo, impertinente y arrogante del poeta es sobrecogedor para el que lee las estrofas iniciales por primera vez. En el delirio poético del poeta, que se aproxima de cerca a un episodio psicológico severo, se afirman, sin embargo, dos verdades que se repiten a todo lo largo de la composición. Su creencia firme en la existencia de un Dios que trasciende más allá de los aconteceres cotidianos del mundo y su propia identidad como ser humano que no se desdibuja. Los psicoanalistas de las últimas décadas, como Heinz Kohut, André Green y Guillermo Sánchez Medina, entre los otros, han descrito un conjunto de síntomas que forman parte de un cuadro patológico conocido por el nombre de narcisismo maligno, que en mi sentir se asimila muy bien al contenido del poema de Poe. El cuadro clínico se presenta al principio de la edad adulta y se caracteriza por un patrón de megalomanía y de grandiosidad que se aparta lejos de la realidad del sujeto, un sentido grandioso de la existencia que en ocasiones se transforma en profundo dolor, el dolor de tener que vivir. El paciente de narcisismo maligno puede desarrollar un sentimiento exagerado e inequitativo de sus propios derechos. Como pretencioso que es y prepotente a la vez, exige la aceptación automática de sus deseos u opiniones y considera la evaluación de los demás como un hecho corriente y permitido. Algunos se colocan en los más altos niveles de la vida, afirman la validez de su pensamiento e incluso llegan a compararse con la divinidad. Dos décimas reflejan bien la arrogancia frente a Dios que se vive en el poema. Dicen así: ¿quién te hizo Dios? ¿Por qué? ¿Vi? ¿Cómo, dónde y cuándo vino? Privilegio tan leonino a corresponderte a ti. ¿Por qué no me tocó a mí ese poder? ¿Qué poderes? Siendo lo que tú eres, no fuera el mundo cual es, o aplastara con mis pies tan triste enjambre de seres. He aquí el mundo que a tu acepto vio la hermosa luz del día. Si fuese mi obra sería mi eterno remordimiento. Pone en tu pensamiento un infierno resultó, y al hombre que te burló y hablas tu imagen degrada, no lo vuelvas a la nada, cual lo devolviera yo. Ante los innumerables temas de que abunda la hora de tinieblas, como el alma, la vida, la humanidad, la libertad, el libre albedrío, la verdad, la mentira y la hermosura, el poeta responde a las preguntas que él mismo se formula, expresando su profunda incertidumbre, su dificultad para aceptar las verdades de la religión de Cristo que recibió de niño de sus padres, y el dilema en que se encuentra para decidirse por la fe o por la razón. Dice así: sopla el viento y ando, ignoro a dónde y por qué,
y interpongo a la fe y a la razón, pido ayuda, y una voz me dice duda, y otra voz me dice cree. El eterno dilema entre la fe y la razón, sobre el cual escribió Juan Pablo II su magistral encíclica Fides et Ratio, tema del que también se han ocupado los historiadores de las religiones como William Campbell Smith en su obra maestra Fe y Creencias. La última décima de la hora de tinieblas termina así: pobres hombres, revolcados, mintiendo felicidad, yo entre tanta oscuridad, rebelde contra la muerte, contra mi suerte, ansío de beberle a la muerte, o a la nada, o la verdad. Una vez más, aparecen las dos polaridades a que alude Pombo con frecuencia: la vida o la muerte, la verdad o la mentira, la nada o la verdad. Rafael Pombo falleció en Bogotá, en su casa del barrio de Las Nieves, el 5 de marzo de 1912, 7 años después de haber recibido la corona de oro con que se le consagraba como el poeta de Colombia del siglo XIX. Tal vez hubiera preferido que la corona hubiera sido de laurel. Recordamos al gran literato por su poesía romántica, sus fábulas y cuentos infantiles que deleitan hoy a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, en mi caso, y sentimos un profundo dolor al releer por enésima vez su profundo e inmenso y doloroso poema, La hora de tinieblas, que hemos discutido en esta tarde. Muchas gracias. Entrega del diploma. Diploma correspondiente dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor don Adolfo de Francisco Sea, lo ha elegido como miembro académico honorario de la corporación. Bogotá, 19 de septiembre de 2017, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Rodríguez. A continuación, la imposición de la banda al recipiendario con las insignias de la Academia por doña Diana de Francisco, su hija. Felicitaciones, doctor Adolfo de Francisco. Señor presidente, está agotado el orden del día. Bueno, yo quiero
antes de levantar la sesión, comunicarle a los señores miembros de la Academia Colombiana de Historia, a los invitados especiales y a este testigo de excepción, el doctor Adolfo de Francisco Sea, que el Congreso de Colombia nos ha enviado a un emisario, a uno de sus asesores, el doctor Anselmo Escobar, para comunicarnos una gran noticia. Y quiero darle la palabra al doctor Anselmo Escobar. Pueden sentarse, por favor. Buenas tardes para todos. Quiero, realmente es para cualquier persona un honor poderse dirigir en este recinto a tantas personalidades, tantas personas que han hecho historia, que han movido este país, que lo han llevado en su corazón, que lo conocen porque lo estudian. La circunstancia especial del día de hoy y la gran alegría que sentimos es que acaba de ser aprobado en cuarto debate el proyecto de ley para recuperar la enseñanza de la historia de Colombia en la educación media. El texto que se aprobó, pues lo elaboramos, lo trabajamos conjuntamente con el doctor López Domínguez, el doctor Llanos, el doctor Durán, la doctora Victoria, o sea, aquí el doctor Altamar, aquí participaron algunos, el señor capitán también nos ayudó, aquí hay unos que se me escapan, pero todos tuvieron su granito de arena. Y entonces aquí yo tengo del texto último, texto propuesto para el segundo debate, o sea, el debate de Cámara, que es el cuarto debate dentro del proceso de la ley quinta, y acaba de ser aprobado prácticamente sin ningún voto negativo. O sea, todos los representantes a la Cámara que asistieron a esta sesión votaron sí por la aprobación de este proyecto de ley. O sea que a partir de este momento no queda sino la próxima semana la parte de la conciliación de los dos textos que se han aprobado en Senado y el texto que se aprobó en Cámara, para dejar un solo. Creo que va a quedar el texto el último que trabajamos para el último debate, entonces va a quedar ese texto en la conciliación, que eso lo vamos a propender nosotros. Esos nombran dos personas, un representante de la Cámara y un senador, para conciliar el texto, y ese texto es el que se envía para sanción presidencial. Muchísimas gracias. Realmente esta es una gran noticia, como lo ha dicho el doctor Anselmo Escobar. Solo resta la sesión de conciliación y el proyecto queda convertido en ley de la República. Así es de que recuperamos esta opción para la educación en Colombia después de 32 años de ausencia del péndulo educativo colombiano. Realmente es una gran noticia y queremos aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al doctor Iván Darío Agudelo, representante a la Cámara, quien fue el ponente para los dos últimos debates, el debate de comisión y el debate de plenaria, quien estuvo muy atento, colocando todo su empeño y consagración en el buen curso y final aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias a todos los académicos que participaron. Quiero reconocer también al doctor Rodrigo Llano, aquí ausente, quien en la etapa inicial trabajó intensamente en el proyecto, al secretario, doctor Luis Horacio López, a Victoria Peralta, a los académicos que acabamos de mencionar aquí, que participaron en la redacción a través de los diferentes debates que cursaron en el Congreso.
Entonces, es verdaderamente una muy grata noticia y debe alegrarnos a todos los miembros de esta academia. En consideración a que el orden del día ha sido agotado, se levanta la sesión y el doctor Adolfo de Francisco invita a un vino de honor. Muchas gracias a todos.